En el video de hoy nos vamos a centrar en el análisis del predicado. Vamos a ver un tema específico que es el predicativo subjetivo obligatorio y no obligatorio. Pero primero repasemos un poco lo que ya sabemos del predicado. Nosotros sabemos que el predicado siempre tiene una palabra más importante, el núcleo verbal, y este núcleo verbal aparece acompañado por otros elementos, objetos directos, objetos indirectos, circunstanciales. Y estos elementos que acompañan al núcleo verbal, hoy le vamos a agregar el predicativo subjetivo. Entonces, lo primero que tenemos que decir del predicativo subjetivo es que es un elemento del predicado que acompaña al núcleo verbal. Vamos a verlo en una oración. La tarea del docente es ardua. Marquemos como siempre primero el núcleo verbal. Es el verbo es, que viene de ser. Que es ardua la tarea del docente. Este va a ser nuestro sujeto expreso simple. Tarea va a ser nuestro núcleo. La modificador directo y del docente modificador indirecto. De nexo subordinante. Todo el resto término. Docente núcleo. Y el modificador directo. Y ahora centrémonos en el predicado. Como solo tenemos un verbo, este predicado va a ser verbal simple. Y esta oración va a ser bimembre. Centrémonos ahora en el único elemento que nos falta analizar de la oración. Es la palabra ardua. Vamos a marcarla ya como una construcción. Y veamos bien qué nos está diciendo esta palabra ardua. Está acompañando al verbo ser, al verbo es. Pero nos está diciendo algo de quién. Muy bien, de la tarea. Nos está diciendo algo de cómo es la tarea. Entonces, es una palabra que si bien está en el predicado, nos está diciendo algo del núcleo del sujeto. Estas construcciones que, estando en el predicado, nos dicen algo del sujeto, van a ser lo que nos vamos a llamar predicativos subjetivo. Y ustedes pueden darse cuenta por qué es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque nos va a decir algo del sujeto. ¿Cómo lo van a marcar ustedes? Lo van a marcar con la P de predicativo y la S de subjetivo. Entonces la P y una S de subjetivo. Y ya ardua pongámosle núcleo. Entonces nosotros nos dijimos que nos damos cuenta que esto es un predicativo subjetivo porque si bien está dentro del predicado nos está diciendo algo del sujeto. Pero como siempre tenemos una forma de comprobar, de estar seguros de que esto es efectivamente un predicativo subjetivo. ¿Cuál es esta forma? Es cambiar el sujeto para ver si se modifica el predicativo. Si el predicativo siempre está acompañando al sujeto, nos dice algo del sujeto, va a cambiar cuando cambie el sujeto. Veamos si lo pasamos al plural. Si yo dijera, las tareas del docente son arduas, cambiaría. Cuando yo pongo en plural el sujeto, el predicativo se convierte al plural también. ¿Qué nos está diciendo esto? Que esto es efectivamente un predicativo subjetivo. ¿Por qué? Porque cuando cambia el sujeto, también cambia la construcción. Esa es nuestra forma de comprobar, de estar seguros que esta construcción que marcamos es un predicativo subjetivo. Y ahora fíjense una cosa. Fíjense en el verbo que está en el predicado, en el núcleo verbal. ¿Yo podría haber tenido este verbo solo? ¿Podría haber dicho la tarea del docente es y quedarme ahí? No, necesariamente tengo que tener un predicativo subjetivo que acompañe al núcleo verbal. Este núcleo verbal no puede aparecer solo, requiere un predicativo subjetivo. Cuando este predicativo subjetivo aparece en la oración, requerida y exigida por un verbo, lo vamos a llamar un predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Porque tiene que estar obligatoriamente porque lo exige el verbo. ¿Y cómo lo vamos a marcar? P de predicativo, S de subjetivo, O de obligatorio. Entonces, obligatorio, ¿por qué? Porque este predicativo no solo nos está diciendo algo del predicado, algo del sujeto estando en el predicado, sino que además sí o sí tenía que aparecer porque el verbo lo exigía.
¿Cómo se llaman este tipo de verbos que exigen la presencia de un predicativo subjetivo? Se van a llamar verbos copulativos. ¿Qué son los verbos copulativos entonces? Son aquellos que exigen copulativos. Son aquellos que exigen la presencia de un predicativo subjetivo en el predicado. Y como lo exigen, este predicativo subjetivo va a ser siempre obligatorio. ¿Cuáles son estos verbos? Son el verbo ser, el que nosotros ya vimos en el ejemplo, el verbo estar, el verbo parecer, el verbo semejar, el verbo yacer. Estos 5 son los más importantes: ser, estar, parecer, semejar y yacer. Estos verbos, los verbos copulativos, van a exigir la presencia de un predicativo subjetivo obligatorio acompañándolos. Vemos ahora otro tipo de predicativo. Fíjense en esta oración. Los niños me miraron sorprendidos. Empecemos marcando el núcleo verbal. Miraron. ¿Quiénes me miraron? Los niños. Ese es nuestro sujeto. Sujeto expreso simple. Los modificador directo. Niños núcleo. Y este va a ser nuestro predicado verbal simple. Y ya pongamos que esta oración es bimembre porque tiene sujeto y predicado. Fíjense ahora en esta palabra que nos falta analizar. Sorprendidos. Ya marquémoslo como una construcción. ¿Qué nos está diciendo sorprendidos? Está en el predicado, pero nos está diciendo algo de los niños. Nos está diciendo cómo nos miraron los niños. Entonces, esto es un primer indicio de que esto podría ser, ¿qué cosa? Un predicativo subjetivo. ¿Por qué? Porque está en el predicado, pero nos dice algo de los niños. ¿Y ahora cómo tenemos que hacer? Tenemos que hacer la comprobación. ¿Cuál era? Era cambiar el sujeto para ver si cuando cambio el sujeto, cambio esta construcción. Si se modifica cuando cambio el sujeto, va a ser un predicativo subjetivo sin ninguna duda. Si no, tengo que ver qué otra cosa podría llegar a ser. Vamos a hacer la prueba. El niño me miró sorprendido. ¿Cambia cuando cambia el sujeto? Sí, cambia, muy bien. Entonces, ¿qué va a ser? Un predicativo subjetivo. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo al sujeto en singular, esta construcción pasa al singular también. ¿Se dan cuenta cuál es la forma de hacer la comprobación? De esta manera nunca me voy a confundir. Y ahora, nosotros habíamos dicho que a veces hay algunos verbos que exigen la presencia de un predicativo subjetivo. ¿Es este el caso? ¿Yo podría haber dicho los niños me miraron? Sí, podría haberlo dicho. Entonces, ¿este verbo exige la presencia de un predicativo subjetivo? No, no la exige. Entonces, cuando el verbo no exige la presencia de un predicativo subjetivo, pero sin embargo este aparece, este predicativo subjetivo se va a llamar no obligatorio. ¿Por qué? Justamente porque no debe estar. El verbo no lo exige. Puede estar, pero no es obligación. ¿Cómo lo voy a marcar? Con una N de no y una O de obligatorio. A veces también lo pueden encontrar como predicativo subjetivo, la O de obligatorio y tachado. ¿Esto qué va a significar? Predicativo subjetivo no obligatorio. Marquemos ahora que este es el núcleo. Además, ¿por qué nos damos cuenta que este predicativo subjetivo? ¿Por qué predicativo subjetivo? Porque está en el predicado, nos dice algo del sujeto y cambia, se modifica cuando cambia el sujeto. No es obligatorio, ¿por qué? Porque este verbo, mirar, no estaba adentro de los verbos que nosotros dijimos que eran los verbos copulativos, que eran los verbos que necesitaban un predicativo subjetivo obligatorio. Entonces, si este verbo no está en esta lista, el predicativo subjetivo no va a ser obligatorio. Repasemos ahora algunas cuestiones que pueden confundirnos cuando llega el momento de analizar el predicativo subjetivo. Predicativo subjetivo. ¿Qué
¿Qué pasa? Ustedes vieron que en la segunda oración nosotros nos preguntamos ¿cómo me miraron? ¿Se acuerdan? ¿Cómo me miraron los niños? Sorprendidos. ¿Qué tipo de construcción respondía a la pregunta ¿cómo? Muy bien, el circunstancial de modo. Entonces, ojo, no hay que confundir al predicativo subjetivo con un circunstancial de modo. Pongamos, no es circunstancial de modo, aunque pueda responder a la misma pregunta. No es un circunstancial de modo. Entonces, cuidado porque el predicativo subjetivo responde a la misma pregunta que el circunstancial de modo. Así que cuidado y no confundirlo con un circunstancial de modo. ¿Con qué otra construcción nos podemos confundir? Con el objeto directo. ¿Por qué? Fíjense en la primera oración. La tarea del docente es ardua. Yo podría haber dicho la tarea del docente lo es. Sí, podría. ¿Por qué? Porque el predicativo subjetivo se puede reemplazar por un lo invariable. Un lo que siempre va a ser lo por más de que el predicativo esté en plural. Entonces es reemplazable ¿por qué dijimos? Por lo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la construcción que se puede reemplazar por lo? El objeto directo. Muy bien. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es un objeto directo. Cuidado, porque como se puede reemplazar por lo igual que en un objeto directo, nos podemos confundir y pensar que el predicativo subjetivo es un objeto directo. Entonces, si yo lo puedo confundir con un circunstancial de modo porque responde a la pregunta ¿cómo? Y con un objeto directo porque se puede reemplazar por lo, ¿cómo hago para saber que esto es efectivamente un predicativo subjetivo? Muy fácil, siguiendo la comprobación que nosotros dijimos. ¿Cuál era esta comprobación? Si cambia cuando modifico ¿qué cosa? El sujeto. Muy bien, si cambia cuando modifico el sujeto, ¿qué va a ser? Un predicativo. De eso no va a haber ninguna duda. ¿Por qué? Porque el predicativo subjetivo siempre cambia cuando modifico el sujeto. Entonces, acuérdense de esto. Es la forma más fácil de saber si esto es un predicativo subjetivo o no. Así que yo les recomiendo, si piensan que algo es un circunstancial de modo porque responde a la pregunta ¿cómo? O un objeto directo porque se puede reemplazar por lo, primero descarten que no sea un predicativo subjetivo. Hagan la prueba y fíjense si cambia cuando modifico el sujeto. Si no cambia, va a ser alguno de estos dos. Pero si cambia, va a ser un predicativo subjetivo. Bueno, esto fue predicativo subjetivo, obligatorio y no obligatorio. Espero que hayan entendido el tema y acuérdense de ver los otros videos donde vamos a ver otros temas del análisis sintáctico.